¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Chambar Empresarial. Ya estamos con ustedes para llevarle la más completa información como lo venimos realizando desde hace aproximadamente 8 años. Bien, hoy día hemos comenzado unos minutos tarde, pero vamos a darle el programa. Está con nosotros ya nuestro primer invitado para analizar un tema que teníamos que tocarlo. Teníamos que abordar este tema, lastimosamente, pero con el enfoque que lo maneja Chambar Empresarial, en ese estilo que nos ha caracterizado desde hace 8 años. Estamos nosotros con Richard Tapia, que con él vamos a analizar una temática muy importante. Él es director del Instituto Peruano de Comunicación Política y vamos a hablar sobre el manejo de la crisis comunicacional por los funcionarios por parte del Real Plaza. Vamos a analizarlo desde ese punto, todo lo que ha sucedido. Richard, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Chambar Empresarial. Miguel, buenas noches, es un gusto estar nuevamente en tu programa. Richard, a ver, analicemos un aspecto importante. La crisis comunicacional que se ha presentado en el Real Plaza, ¿cuál es tu primera impresión de la forma como se ha manejado a manera general? Bueno, creo que ha sido negativa, ¿no? Negativa en el sentido de que, a ver, si bien es cierto que nadie puede adivinar en qué día y en qué momento exacto se va a presentar una crisis, pero lo cierto es que instituciones, empresas y conglomerados como es el Mall Real Plaza, tienen que estar expectantes y tienen que saber que en cualquier momento se les puede producir una crisis como la que se ha desencadenado el viernes último en la ciudad, ¿correcto? Correcto. Nadie tiene, como te decía, una bola mágica para adivinar cuándo y en dónde y cómo va a suceder las cosas, pero sí lo que se tienen que hacer las empresas y las instituciones, tener un plan de manejo de crisis, que a todas luces, frente a esta crisis, valga la redundancia, no se ha manifestado. Hemos visto al gerente, ¿no es cierto?, dando la cara, y eso está bien, pero muy nervioso, muy compungido, como que pareciera ser que no estuviese preparado para un escenario al cual le ha tocado enfrentarse como gerente general. No hay un manual, no hay un procedimiento, absolutamente, creo yo, sin temor a equivocarme, que no ha habido un manual de manejo de crisis que toda institución seria y que sabe cómo se manejan estas cosas corporativas debe tenerlo a la mano. Es decir, ¿quién sale a decir qué? ¿Cómo lo va a decir? ¿Cuál va a ser su reacción? Aquí hemos escuchado que la empresa ha dicho que va a correr con todos los gastos de todos los heridos y de los fallecidos y se va a hacer responsable al 100% de todas las consecuencias que ha producido esta grave crisis. Pero en los hechos y en la realidad tenemos declaraciones del gobernador, por la mañana lo escuchaba el alcalde, en el sentido de que no se habían comportado los señores de Real Plaza a la altura de las circunstancias. Es más, hemos visto que los ciudadanos trujillanos, muy solidarios como siempre, han acudido llevando algunos víveres, alimentos, viandas, almuerzos a los bomberos, a los rescatistas, cuando esto es lo mínimo que podría haber, entregado los señores de Real Plaza para el personal que está trabajando ad honorem, como son los bomberos, como son los rescatistas, incluso los policías que están ahí trabajando, incluso algunos más de 24 horas seguidas, ¿no? Entonces, ya no solamente es la palabra de un ciudadano, sino que autoridades de todos los niveles se han podido dar cuenta de que solamente las declaraciones y comunicados fríos, incluso, ¿no? El primer comunicado que ellos transmiten a la ciudadanía, a la opinión pública, la reacción es muy fría, ¿no? Muy fría, y no es lo que normalmente se utiliza como reacción frente a una crisis que indudablemente, seguro que ya con los peritajes que se hagan, determinarán las responsabilidades en los porcentajes que ameritan, ¿no? Ahora, queda claro que, por ejemplo, lo que señalas es el hecho de que, por ejemplo, haya demorado demasiado tiempo en salir una persona a brindar una declaración en esta situación. Lo más recomendable era que ni bien hubiese producido el hecho,
hubiera algún tipo de vocero que lógicamente no va a declarar ahí que todo está bien, no va a declarar, no, sino que simplemente dé la cara y que sepan a quién poder recurrir en la circunstancia que se está presentando y que esa persona comience más o menos a manejar el tema comunicacional entre los familiares, las personas interesadas y un trato directo del Real Plaza. No ha habido un trato directo al comienzo porque los primeros que han salido a declarar han sido simplemente autoridades, bomberos, rescatistas, en fin, policía, son los que han salido a declarar. Más ha pasado buen tiempo de ocurrido el hecho para que recién se aparezca una vocera para poder declarar. Ese lapso de distanciamiento cuando ocurre una crisis comunicacional genera dudas. No solamente genera dudas, genera incertidumbre. Porque ¿qué ha ocurrido en ese lapso que tú señalas? Que efectivamente algunos bomberos bien intencionados, como algunos rescatistas y policías que estaban ahí, que acudieron al inicio, daban cuenta de cómo estaba la situación. Uno decía A, otro decía B, otro decía A más B, otro decía Z, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué generó esto en la opinión pública? Incertidumbre. Y que todavía sigue sobre este hecho, ¿no? Que no, que están ocultando los cuerpos, que esto, que el otro. Entonces empiezan a generarse fábulas cuando el que ha tenido que, por eso te decía que yo considero que no ha habido un plan de crisis, porque efectivamente el plan de crisis señala que frente a una crisis, el responsable, el funcionario, en este caso el miembro de la empresa, el gerente o quien, digamos, el comité de crisis señale, es el primero que tiene que constituirse, es decir, así esté, no sé, a una hora, delegar a alguien que supuestamente también está dentro del plan de crisis para decir, señores, lo primero, en mi concepto que debía haber dicho y que hice normalmente todos los manuales de manejo de crisis, es decir, señores, estamos afrontando una, no sé, la caída del techo del patio de comidas, obviamente no voy a decir si hay muertos, si hay heridos, nada, porque no tengo información todavía, ¿no? Oficial en todo caso. Pero lo primero que hemos tenido la ocurrencia de que se ha desprendido parte o la totalidad del techo del patio de comidas y vamos a estar comunicándonos directamente por esta vía, por este WhatsApp, por este canal, por esta página, por este lugar. Establecer un canal de comunicación con la opinión pública y sobre todo con los deudos, ¿no es cierto? Con las personas que están buscando a sus familiares y tener 2 a 3 personas, ¿no es cierto? Allí, digamos, en el lugar de los hechos, teniendo información de cuántos están yéndose a los hospitales, porque ha habido una cantidad de ambulancias, que han estado trasladando a los heridos, socorriendo a los heridos y llevándolos a los hospitales. Entonces, inmediatamente, ¿a qué hospitales están yendo? Poner 1, 2, 3 personas ahí en cada hospital o en cada clínica y obviamente no ha llegado el herido tal. Listo. Y comunicar a la opinión. Se está en tal clínica, están las personas fulano, mengano y sutano. ¿No es cierto? ¿Cómo es su evolución? Uno por uno, en las medidas de las posibilidades, porque tampoco se puede interrumpir el acceso, o mejor dicho, el trabajo de los galenos. Pero esto es básicamente un manejo profesional de la comunicación y que nos ha llevado incluso a dañar la imagen del Real Plaza, tanto es así que tengo entendido que en varias regiones en donde opera están cerrando locales porque obviamente hay ya un temor generalizado, ¿no? La imagen de la institución o de la empresa en este caso, de los funcionarios que llegan incluso hasta a sus accionistas, ¿no? Entonces, todo esto se genera porque en mi concepto o no ha habido un plan de crisis, de manejo de crisis, o el que ha tenido no ha funcionado o está obsoleto y obviamente no está actualizado, ¿no? Ahora, el hecho de que, por ejemplo, el gerente del Real Plaza Nacional aparezca en un canal a nivel nacional, dándole un buen tiempo para poder, digamos, explicar y no asumir un mea culpa, no señalar o aceptar que ellos son responsables de lo que ocurre en todo el Real Plaza, lo bueno, lo malo que exista, son responsables, deja, digamos, una mala imagen en el sentido de que no quieren asumir o, entre comillas, no quieren aceptar su responsabilidad.
pero sobre todo, el hecho de que un gerente tartamudee mucho frente a los medios de comunicación en una situación, significa que es un gerente que también ha salido de manera improvisada a poder afrontar lo que no podía, lo que tenía que hacerlo, es decir, tenía que salir alguien. Y lógicamente sale el gerente que para darle un mayor peso a la entrevista, pero no estaba tampoco preparada, y el tema está en que el hecho de no aceptar o no asumir la responsabilidad y decir, vamos a ver qué dicen las investigaciones, qué dicen los peritos, como para decir, acá le echo la culpa a la persona que ha construido, pero la persona que ha construido tiene tu aval, pues. Si no, no hubiese construido. Es como que tú determinas con quién vas a trabajar, y los estándares para determinar con quién trabajas, los filtros los generas tú. Entonces, viene ahí buena parte, ¿quién es el responsable? Entonces, esa parte que ha salido el gerente, ¿lo consideras que en lugar de ser algo positivo hacia la comunidad, ha sido algo negativo? Negativo en el sentido, en dos sentidos, ¿no? El primero, porque no ha estado preparado para brindar las declaraciones, y te digo que efectivamente esto debe estar plasmado en un plan de manejo de crisis, y obviamente teniendo esa personalidad, porque me parecía que está asustado por la responsabilidad, por lo que se le viene, y es un ser humano como cualquiera. Por eso normalmente los manuales aconsejan de que haya un vocero entrenado específicamente para estas situaciones, y eso obviamente una persona que tiene características emocionales distintas, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, frente a un hecho tan grave y tan notorio, la única forma de que se podría eximir en algo, y gran parte de culpa al Real Plaza, sería pues cuando es un atentado externo, cuando alguien no se dinamita una parte de las instalaciones. Hay una responsabilidad mínima porque debió poner más seguridad, lo que fuese, pero digamos, atenúa bastante. Pero aquí no ha habido eso. Como bien dices, lo que sucede dentro de tu casa, la responsabilidad es del dueño de casa. Entonces, por lo menos, tienes que asumir que es tu responsabilidad. ¿Quién tiene que ver con el mantenimiento? Olvidémonos de las normas legales que te exigen que tengas tú, vamos a decir, los permisos, las revisiones, todo eso. Saquemos la normativa a un lado, ¿no es cierto? Tú, por tu propia seguridad, por tu propia inversión, ¿no es cierto?, tienes que cuidar tu inversión. Entonces tú tienes que hacer las cosas, incluso no solamente lo que te pide la norma, incluso ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Porque se está tratando de vidas de seres humanos que van a acudir a tu casa, a tu recinto, ¿no es cierto?, para consumir lo que tú ofreces. Correcto. Entonces, lo primero que se le aconseja siempre es reconocer de que han tenido una falla, y que cosa que hasta ahorita no lo he escuchado directamente. Claro. Y segundo, resarcir de manera inmediata, ¿no? Porque las víctimas están reclamando que justamente hay abandono, ¿no? Por ahí escuchaba a un familiar de una de las víctimas, decía que nos están diciendo que paguen ustedes, que nosotros después vamos a reembolsar. Eso es no es aceptable, ¿no? No es aceptable, ni es una frialdad temeraria que exhibe esta empresa, ¿no? Otro error que se ha podido plasmar en el transcurso es que él sale a decir que se han contactado con el 100% de las víctimas. O sea, cuando habla con el 100% de las víctimas, uno pensaría que, wow, están hablando con 30, 40 personas, ¿no? Porque habla con manera, como si se notara un grueso número de personas en la expresión que él tiene. Pero solamente han habido 6 víctimas. Y cuando las han entrevistado las víctimas el día de ayer y hoy día, las víctimas dicen que en ningún momento se han acercado a conversar con ellos. O sea, si son 6 personas que han fallecido, lógicamente, en un tema comunicacional en crisis, tienes que abordarlas a esas 6 personas para que sus expresiones de ellas hacia afuera, cuando las vayan a entrevistar, sean mínimas en cuanto a señalar de que, bueno, sí, ya ocurrió el accidente, están recibiendo la ayuda de la institución, estamos recibiendo, porque imagínate el impacto que hubiese tenido en los medios de comunicación si esas familias hubiesen señalado, sí, Real Plaza se acercó con nosotros, está acompañándonos, estamos recibiendo su ayuda, hay una señorita que nos está acompañando en todo momento para ver las necesidades que tengamos del momento.
el impacto hubiese sido distinto al que una persona, una familia diga, mira, ¿sabes qué? No nos han visitado hasta ahorita, no se han acercado hasta ahorita, no nos han llamado, no nos han dicho nada. O sea, lo dejan mal parado el comunicado y mal parado al gerente con sus declaraciones. Dos cosas ahí. Primero, ellos tienen que hacer y responsabilizarse e interesarse por las víctimas, sobre todo estas personas fallecidas, no por quedar bien, es parte de, pero no solamente por quedar bien, sino porque es su responsabilidad. Correcto. O sea, vamos a ser fríos aquí, ¿no? O sea, obviamente, si tú actúas bien, el comentario, la imagen posterior va a ser positiva para tu empresa, ¿no? En todo caso, va un poco a bajar la carga negativa sobre la imagen de tu empresa. Entonces, tienes que hacerlo fundamentalmente porque es tu responsabilidad. Y eso va a generar una buena reputación, obviamente. Pero no lo ha hecho y obviamente se genera una mala imagen de empresa frente a todas las cosas que ya se están señalando en los diversos medios de comunicación. Y segundo, porque no vale nada alineada con las palabras y las expresiones de su gerente. Dice que ya hemos abarcado, ya hemos conversado con todos, ¿no es cierto?, los afectados, y eso obviamente no se condice con la verdad. Yo todas estas cosas, Miguel, me hacen pensar nítidamente de que no ha habido un plan, un manual de manejo de crisis, y me sorprende porque el Real Plaza no es una empresa de un modesto emprendedor, ¿no es cierto? Es parte de un conglomerado que, vamos a decirlo, que se mueve en las grandes ligas y conoce de este manejo corporativo. Ahora, no sé, me imagino que a raíz de esto estarán revisando nuevamente sus manuales, ¿no? Pero, o lo que estarán elaborando, porque en un mundo corporativo del nivel que maneja, digamos, los inversionistas, los que están detrás del Real Plaza, son gente que juega en las grandes ligas. Y no se puede decir, o no se podría entender de que desconocían, claro, o que de repente recién se están enterando de que esto existe, ¿no? Entonces, eso, por donde lo veas, obviamente media la imagen de esta empresa, ¿no? Correcto, Richard. Muchísimas gracias, Richard. Disculpo, ya estamos con el tiempo apretado. Tenemos otros invitados. Va a venir David González, Gunther Mextal de la Unión Europea, que también van a estar presentes acá. Richard, para finalizar rápidamente, ¿cuánto le va a costar volver a retomar esa confianza del Real Plaza? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos, los peruanos en general tenemos memoria muy pasajera, ¿no? Solemos olvidar muy pronto las cosas. Pero acá lo fundamental es que, concuerdo con lo que ha dicho el alcalde, es que no se debe, más allá de la ley, no se debe permitir que se reabra este mall o este centro Real Plaza hasta que no sea, por lo menos, conversado y llegado, entre comillas, a un acuerdo con los familiares de las víctimas, tanto de los fallecidos como los heridos, ¿no? Hasta el último, una vez que puedan certificar ello, incluso le ayudaría para su buena imagen o su reputación de esta empresa. Miren, señores, ya hablamos con todos, ya llegamos a los acuerdos que son privados y pedimos las disculpas nuevamente del caso, colaboraremos con las investigaciones. Mientras tanto, tenemos que reactivar y abrir las puertas nuevamente de este establecimiento. Porque, ojo, las cosas hay que decirlas claramente, ¿no? Tampoco es hacer un cargamontón. Había una crisis, había un problema, que se castigue como se tiene que castigar severamente a los responsables, pero también tiene que pensar de que es una fuente de trabajo que genera trabajo para varios jóvenes, ¿no es cierto? Y tampoco se puede permitir que esto se cierre porque yo quiero que se cierre, no. Se tiene que abrir nuevamente el Real Plaza una vez que haya cumplido con la última víctima de este suceso, ¿no? Antes sería peligroso y hasta suicida para la misma empresa. Correcto, Richard. Muchísimas gracias por la deferencia de atender, como siempre, el llamado de Chamber Empresarial. Un gran abrazo y buena semana, Richard. De igual manera, Miguel, con gusto, siempre a la orden. Buenas noches. Buenas noches.